Bienvenidos a nuestro estudio bíblico, y ahora voy a decirlo un poco diferente, con propósito misiológico. ¿Por qué misiológico? Bueno, porque tiene que ver con el concluir la misión que se nos ha encomendado. Este tipo de estudio es un enfoque diferente a la lección que normalmente leemos en este estudio bíblico, pero la idea es que contribuya a la culminación de apresurar el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es la lección 4, compartiendo la misión de Dios. El versículo tema es bien conocido. En español dice algo así como: un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros, así como yo les he amado. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Juan 13, 34 al 35. Me imagino cómo se habrán sentido los discípulos al escuchar las primeras palabras, un mandamiento nuevo, ya que de por sí los líderes del pueblo, los fariseos, habían desarrollado 603 mandamientos a partir de diversas instrucciones que Dios le dio a Moisés. Esa es la razón por la que llaman Torah a los primeros 5 libros de Moisés. Realmente la Torah es solamente los 10 mandamientos, pero que es lo que se conoce como la instrucción o la ley de Dios. Pero a fin de darle peso a los otros 603, entonces le llaman Torah a los 5 primeros libros, por esa razón. Bueno, volviendo a esto. Sin embargo, este mandamiento, este nuevo mandamiento de Jesús, tiene que ver con manifestar el carácter de Dios. Y claro, Dios es amor. Si bien la Torah o la ley de Dios originalmente son los 10 preceptos que Dios dio en el monte Sinaí, estos a su vez reflejan el carácter de Dios. Lo importante es que Jesús está diciendo que en eso es en lo que las demás personas van a reconocer, van a distinguir que somos discípulos genuinos de Él, y es en el que tengamos amor los unos por los otros. Hay quienes dicen, bueno, los cristianos van a amar a los cristianos y a los demás no. No exactamente, no es así. Es los seres humanos que conocemos de el Señor y que somos discípulos de Él, vamos a tener amor por otros seres humanos como nosotros, aunque todavía no hayan aceptado la oferta de Dios. Por cierto, sería bueno también comentar que la palabra que se traduce como mandamiento es mitzvah. Ese término quiere decir varias cosas: directriz, precepto, principio, instrucción. También significa buena obra. Por ejemplo, alguien podría decir: haz una buena obra, ayúdame a cargar esos paquetes. Y diría: haz una mitzvah y ayúdame a cargar esos paquetes. En ese sentido, se refiere a hacer un beneficio a otros. Algunos lingüistas dicen que hay una relación entre esa palabra mitzvah y la palabra sabda, que significa compañerismo y apego personal en el idioma arameo, que es un idioma muy parecido al hebreo. Esto es interesante, porque cuando entendemos bien las instrucciones, o sea, los mandamientos, los preceptos, las directrices que Dios nos da para salir de este laberinto que nosotros poéticamente llamamos vida, pero que realmente solamente conduce a la muerte, eso implica que desarrollemos un apego personal por Dios. Y es que al compartir su misión, estamos también siendo partícipes de su corazón. Sí, del corazón de Dios. Desde el comienzo, Abraham quería colaborar con Dios en la misión que le había presentado. La Biblia nos dice que él salió escuchando la voz de Dios y fue a una tierra que él, Dios, le iba a mostrar en el futuro. Estamos hablando de confianza en Dios. ¿De dónde sacó Abraham esa confianza? La tradición judía dice que Abraham, toda su familia, tenía un negocio de fabricar ídolos en Ur, y entonces fue cuando Dios le pide que salga de allí. Pero eso no lo dice la Biblia. El punto está en que Dios le dijo que dejara a su familia, la familia de su padre,
Y él salió con su padre, su hermano y su sobrino, salieron. Y entonces fue que después de que murió el padre, ya Abraham volvió a ser llamado por Dios. Dios lo estaba esperando. Y entonces continuó el camino hacia la tierra que Dios le iba a mostrar. Otra cosa interesante respecto a Abraham es que si revisamos las generaciones desde Shem, Shem era uno de los 3 hijos de Noé. Podemos darnos cuenta, si revisamos estas generaciones, que había 8 entre Shem y Abraham. Es más, al grado que cuando Abraham murió, todavía Shem vivió más años. Él murió a los 600 años de edad. La tradición judía dice que Abraham había aprendido los valores de Shem. Por eso es que él conocía, tenía idea y referencia de el Dios verdadero y no de los dioses fabricados que hacían allí la familia de Abraham. También leemos en el relato bíblico cómo es que Abraham responde de una manera amable, proactiva y hospitalaria cuando es visitado por 3 personajes, que más tarde leemos que uno de ellos es el Señor, Jehová o Yahweh. Más adelante en la misma Biblia encontramos que Dios nos recuerda en el libro de los Hebreos 13:2 que no olvidemos la hospitalidad, por medio de la cual algunos, sin saberlo, llegaron a hospedar ángeles. El patriarca Abraham entendía lo que representaba la misión que Dios le había encomendado, la de compartir las bendiciones de él con las naciones. Un mundo sumido en el paganismo, la idolatría y el politeísmo. Teniendo esa comprensión, él estaba alerta para ver en qué momento podía ser un canal de bendiciones para Dios, buscando oportunidades para servir a otros. Recordemos, Abraham no viajaba solo, iba acompañado de una cantidad de empleados. Muchos de ellos eran cabeza de familia. Cuando Abraham llegaba a algún lugar, él establecía sus tiendas, edificaba un altar en honor al Dios creador de los cielos y la tierra. Luego, cuando él salía del lugar, el altar quedaba allí como un monumento, como un testigo que apuntaba al Dios verdadero. Haciendo un paréntesis respecto a esto, nosotros también podemos y tenemos la posibilidad de edificar monumentos ahora en pleno siglo XXI en nuestras ciudades, colonias, regiones, como se le llame. Un tipo de monumentos que apuntan a Dios, le señalan el camino a otros, día y noche, 7 días a la semana, los 365 días del año. Nosotros ya sabemos de esto y no podemos quedarnos callados. Este es el ejemplo de Abraham. Hablando del regateo de Abraham, cuando él se queda allí a dialogar con Dios, la Biblia nos habla de 3 amigos de Dios, Abraham, Moisés y Job. En los 3 casos, ellos estaban conversando, dialogando y a veces hasta manifestando ciertas diferencias con Dios. Esto nos ofrece una perspectiva del maravilloso Dios que hemos de compartir. Él desea compartir su corazón con nosotros, su misión de amor con nosotros. Dios conoce lo que pensamos, simplemente por el hecho de que Él es quien nos está proporcionando la capacidad de pensar. Es Él el que mantiene con vida todas y cada una de nuestras células que conforman los tejidos, órganos y sistemas de nuestro cuerpo funcionando de la manera correcta. Sí, ese Dios tan maravilloso se complace en que hablemos, dialoguemos con Él. No hay nada de lo que pensamos que le pueda sorprender. Así que podemos hablar con Él, podemos presentar nuestras opiniones, nuestras diferencias y permitir que Él nos conteste, que Él nos inspire, que Él nos levante, que Él nos ayude a entender mejor y por supuesto, a vivir mejor. Y qué mejor vivir que siendo parte de ese canal de bendiciones para otros. Vemos a Abraham negociando con Dios a favor de la gente que vive en Sodoma. Primero propone 50 y luego va bajando hasta llegar a 10. Curiosamente, de allí viene la idea en que nuestros amigos judíos dicen que para que haya reunión en una sinagoga, por lo menos debe de haber 10 personas. Es lo que ellos conocen como que haya minyan.
A diferencia de lo que dijo Jesús, él cambió esto porque realmente eso era una tradición. Dios no dice eso, pero ellos tomaron de ese pasaje de la experiencia de Abraham, que si había 10 justos en Sodoma, Dios no iba a destruir la ciudad, como un indicativo para las reuniones en una sinagoga o shul. Entonces Jesús cambia eso y él dice, no, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Y cómo no va a ser eso si Él nos está proporcionando la vida? Aquí entre paréntesis, Dios le proporciona la vida a todos los seres humanos. Aceptemos o no aceptemos su oferta. Hagamos o no hagamos lo que Él quiere. Nos estemos autodestruyendo o estemos construyendo para la eternidad. Dios está con nosotros, Dios nos mantiene con vida, pero a menos que nosotros le permitamos trabajar en nuestras vidas, Dios solamente nos va a mantener con vida. Abraham se imaginaba, daría la idea, que por lo menos había 10 personas justas en Sodoma, pues era por lo menos Lot, su esposa, y las 2 hijas solteras que tenía. Pero el punto está en que no hubo ni siquiera 10 justos. Otro detalle interesante, lo leemos allí en los versos 20 y 21 de Génesis 18, que nos habla de un clamor, una queja generalizada en contra de Sodoma y Gomorra. Dice, vengo a ver cuán grandes son estos problemas de los cuales estoy oyendo. ¿Y de dónde venía? Viene la pregunta. ¿De dónde venía esa queja generalizada, ese clamor? ¿Quién estaba quejándose con Dios? Este es uno de esos versículos que nos muestran, nos dan una idea de la gran controversia y cómo los mundos no caídos están viendo este teatro del universo. Esto es porque este planeta es el único lugar donde se ha permitido el desarrollo de esta condición apartada de Dios, a la que nosotros conocemos con el nombre de pecado. Si bien fue un error de Adán, el asunto es que el mismo Dios está sacando la cara por nosotros. No solo eso, también está trabajando activamente en remover el egoísmo de nuestros corazones sin destruirnos. Por eso es la necesidad imperiosa de integrarnos a su misión, que es el mecanismo para que Él remueva ese egoísmo natural que todos tenemos. La intercesión de Abraham por Sodoma nos recuerda del valor de esto, la oración intercesora, en la que el foco de nuestra atención cambia de ser nosotros hacia otros. No olvidemos que Dios no es un tipo controlador, sino más bien alguien que se complace en delegar, en compartirse, en darse a sí mismo. Él nos quiere equipar para que le compartamos y le representemos ante un mundo en gran necesidad de conocerle. En Daniel 10 leemos cómo Gabriel fue estorbado, detenido por 21 días, porque Daniel había orado antes. Y dice, desde que empezaste a orar, y esto había sido, ahí el texto dice 21 días atrás, yo ya venía para acá, pero me detuvo el príncipe de Persia. La oración en la gran controversia entre el bien y el mal es un acto de guerra. Dios no puede ganar su caso. Acuérdense que el caso de Dios está siendo juzgado y todo el universo está atendiendo, mirando qué es lo que está pasando. Dios decía, Dios no puede ganar su caso si interviene porque va a ser acusado de arbitrario. Pero si hay una solicitud, si alguien ora pidiendo intervención, entonces Dios puede intervenir, porque ya no es por arbitrio de Él, sino es porque se le está pidiendo, se le está solicitando. Es allí donde la oración intercesora funciona. Dios podría decir, bueno, yo veo este problema y aquí voy a intervenir, pero entonces le estaría dando la razón a las acusaciones de Satanás, que recordemos, Satanás está mintiendo desde el principio y él presenta a Dios como arbitrario.
Entonces, pues no puede hacer eso Dios porque quedaría mostrando como verdaderas las acusaciones de Satanás. Pero si alguien está orando, si alguien está pidiendo, entonces es distinto. En este caso, en nuestro planeta podemos decir que hay dos grupos de personas. Los que están secuestrados por el príncipe de las tinieblas, el señor de la muerte, Satanás, por un lado. Y por otro lado, los que habíamos estado secuestrados, pero que ahora somos libres en Cristo y ahora llegamos a ser, nos convertimos en agentes de Dios. Y ahí es donde entra otra vez la misión. Somos agentes de Dios para mostrarles a otros el camino. Ya no estamos secuestrados, sí estamos viviendo aquí todavía, pero tenemos ¿una qué? Una misión que cumplir. Otro ejemplo de la oración intercesora es una madre que, pues, ora porque su hijo ha caído en garras del enemigo. La intercesión en la que Dios puede intervenir es cuando oramos unos por los otros. Por eso es que nosotros debemos hacerlo aún por aquellos que no son como nosotros, aquellos que no comparten nuestros valores, nuestros vecinos, amigos y aún nuestros enemigos. Dios quiere salvar a todos. Y claro, salvarles, transformarles en nuevas criaturas, como lo está tratando de hacer con nosotros también. Sí, nosotros estamos todavía viviendo en este mundo, pero ahora somos agentes especiales al servicio del Rey del Universo. Hace unos años estábamos en Florida en una reunión de la iglesia. Un huracán se apresuraba a azotar el lugar donde nos encontrábamos. Éramos alrededor de 1,500 personas. Oramos pidiendo la intervención de Dios, no solo por nosotros, que estábamos allí por unos cuantos días, sino por la gente de Orlando. Bueno, esa era la ciudad, de Orlando, Florida. Dios tuvo a bien desviar el huracán hacia el Océano Atlántico. No tocó la península donde estábamos. Para nosotros eso fue una evidencia clara de la oración intercesora, pero no solamente lo hicimos por nosotros. Claro, estábamos ahí, nos hubiera afectado un poco los vuelos o lo que fuera, pero afectaría muchísimo más a la gente que estaba allí. Y gracias a Dios escuchó la voz de por lo menos los 1,500 que estábamos allí. Y sí, este proceso de intercesión es a través de la oración. La otra manera es a través de los carteles, los rótulos, todo lo que hemos tal vez mostrado un poco aquí en estos segmentos. En el libro Mensajes Selectos leemos que la santidad es el pertenecer completamente a Dios. Esta es la manera en la que podemos interceder aún por aquellos que no son parte de nuestro grupo, que no comparten nuestra cultura o nuestros valores. Lugares donde la delincuencia organizada castiga a la población en general. Solo Dios sabe cuántas oraciones de intercesión en favor de otros, no tanto de la gente que está allí, porque claro, ellos están orando pues, porque su integridad personal está en peligro, ¿sí? Pero Dios desea que oremos. ¿Qué pasaría si los de la ciudad A estuvieran orando por los de la ciudad B, los de la ciudad B por los de la ciudad A, los de la ciudad C o la Z o la que sea? Eso es orar los unos por los otros, no solamente por nuestras familias, sino orar por las familias de otros también. Eso es la oración intercesora y eso es parte de la misión de Dios. La idea no es crear un sentimiento de culpa o algo por el estilo, más bien es el permitir que Dios nos transforme de manera que el interceder por otros sea espontáneo. Al compartir la misión, estamos participando del corazón de Dios. O sea, estamos recibiendo el amor de la verdad y como resultado, nuestros corazones se vuelven más sensibles para captar las necesidades de otros. Eso es justamente lo que vemos en la experiencia de Abraham. La semana pasada comentábamos acerca de cómo Dios llama a los seres humanos a que se asocien con Él en el trabajo de compartir su amor al mundo. Hablamos de cómo es que comienza con un llamado, pero no termina allí, sino que va a la acción de compartir, ya que poco serviría ese llamado si no lleva a la acción. El ejemplo más claro de esto sería en la vida de Jesús. Él tenía compasión. La palabra compasión significa sentir lo que la otra persona
me refiero a la persona de la cual tenemos compasión, está sintiendo. Jesús sintió compasión por las personas que estaban como ovejas sin pastor. Él sintió el dolor, la tristeza que esas personas sentían. Para eso necesitamos tener no el corazón de piedra que tenemos, sino el que Dios nos quiere dar, su corazón, un corazón sensible a otros, como el de Dios. Ese es un beneficio adicional cuando nos integramos a la misión de Dios. Imagínense lo que Dios puede hacer con nosotros, por medio de nosotros y a través de nosotros, en nuestra ciudad, pueblo o región, sobre todo en una época como esta en la que cada día menos personas están dispuestas a confiar en Dios. Jesús postuló la pregunta: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Que es lo mismo que decir así: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará gente que todavía cree en Dios? En gran manera, la respuesta está en nuestras manos. ¿Somos parte de la solución o somos parte del problema? Es nuestro privilegio ayudar a nuestras comunidades que están en gran necesidad, que desconocen la oferta de Dios, y al hacerlo compartir con ellas de manera creativa el amor de Dios. Los que hemos experimentado este grandioso amor y perdón de Jesús, nos corresponde a nosotros demostrar este amor y perdón al mundo. Al final, cuando hablamos de Mateo 28, habíamos comentado que el sumergir a la persona que acepta la oferta de Dios, el bautizarle, no es solamente en agua, ya que eso es solamente un momento. La inmersión plena es sumergirles en la atmósfera del cielo, en el carácter de amor del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es el sumergirles en el amor de Dios. Hablando de esta influencia, de esta inmersión en el carácter amoroso de Dios, vemos lo que ocurre con Lot cuando él recibe a los visitantes que llegaban a Sodoma. Reacciona de manera muy similar a la de Abraham. Les invita a su casa, practica la hospitalidad y amabilidad, las cuales posiblemente aprendió del tío Abraham. A nosotros nos corresponde invitar a la gente a que acepte la oferta que Dios nos hace, el plan de rescate que Él nos presenta. Y claro, que cada persona decida por sí misma, de manera libre, lo que se conoce como libre albedrío. Hemos estudiado que el Espíritu Santo va delante de nosotros, de manera que hacemos bien en estar atentos, como estaba Abraham, atento a las oportunidades, en este caso, estar atentos a qué es lo que el Espíritu ha hecho delante de nosotros. Recordemos, la misión no es nuestra, sino de Dios. En la Biblia tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, así lo conocemos, que realmente debiera de llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque allí encontramos cómo es que Él trabaja tocando corazones y colaborando con los seres humanos, indicándoles el camino a seguir. Por ejemplo, el ángel que envió a Felipe bien pudo haber atendido al etíope, pero esa no es la manera en la que Dios trabaja. Él desea que nosotros, los seres humanos, obremos, trabajemos en favor de nuestros prójimos, o sea, de nuestros hermanos, otros seres humanos como nosotros. Es una ley del cielo que recibimos lo que impartimos. El cristiano ha de ser una bendición para otros y de esta manera él mismo llega a ser beneficiado. Como dice allí en Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada y el que sacia a otros también será saciado. En la experiencia de Abraham vemos que su confianza no siempre fue de primera, a veces flaqueó, pero lo bueno es que Dios se mantuvo firme a su promesa, al pacto que hizo con Abraham. ¿Se acuerdan que hablábamos la semana pasada al testamento, a la voluntad que había manifestado con Abraham de bendecirle? Así que, si era necesario, Dios le esperaba a que se repusiera. Si flaqueaba o fallaba, Dios no lo descartaba, sino que lo animaba, como lo hace con nosotros,
a que retomemos el camino correcto. Nos brinda múltiples oportunidades para que confiemos en Él. Él desea que cada persona tenga múltiples oportunidades y que tenga el retrato correcto de Dios, que no tenga un concepto erróneo. Él sabe que cuando caminamos con Él y hacemos lo que Él nos dice, nosotros mismos vamos a ir convenciéndonos de que Él es la verdad y nuestra confianza va a crecer. Por eso es que nos dice, conózcanme, conózcanme. Y esa confianza o esa fe es la que nos lleva a la obediencia. Y es que de hecho, todos los que se consagran a Dios plenamente van a recibir una dotación, tanto física como mental, para poder llevar a cabo lo que Dios nos pide. Se trata de una dotación de origen celestial. En otras palabras, tanto recibimos el llamado, el equipo, la compañía, el empoderamiento, como la recompensa. Todo viene de Dios. Hay personas que lamentablemente han escuchado una versión de Dios como alguien exigente e insensible, que está buscando torturarles por la eternidad, en lo que se conoce como infierno. Una idea que mucha gente ha aceptado plenamente. Y ahora, con la aceptación plena del concepto de que Dios no existe y que provenimos de la evolución, entonces se elimina al Creador. La gente cada día cree menos en Dios. Por eso es que allí nosotros tenemos que ser creativos, tenemos que ser hábiles para presentar el retrato correcto de Dios. Los que sabemos ya hemos sido beneficiados con la amistad que nos brinda Él, Dios creador del universo. Tenemos el privilegio de darle a conocer, de mostrar que Él es quien dice ser, que no desea excluir a otros, más bien al contrario, desea incluir a la mayor cantidad posible. Como en aquella parábola, dice que mi casa se llene. Él desea que se llene su casa, ¿verdad? Cuando nosotros somos uno con Dios, estamos en unidad con Él. Bueno, nuestros objetivos cambian y llegan a ser los objetivos de Dios. Después de todo, no es forzando a la gente, sino ayudándoles a que tomen decisiones sabias. Es importante que periódicamente tomemos tiempo para analizar de manera introspectiva nuestra propia situación. Esto requiere que seamos realmente honestos con nosotros mismos y nos preguntemos si es que ciertamente hemos recibido el amor de la verdad, el amor de Dios. Y si es así, ¿por qué es que no lo queremos reflejar, que no lo queremos compartir? Ahora, si no lo hemos recibido, ¿por qué no lo hemos recibido? Recordemos que venimos a Jesús para conocerle. Al recibir su amor, confiamos más en Él. Salimos por Jesús y con Jesús, en Jesús, por medio de su Espíritu, para bendecir a otros. Es el proceso, solamente en este proceso es donde somos bendecidos. Y allí también alcanzamos la felicidad. Así que, ¿qué nos está deteniendo?